Lo que tengo que hacer acá es unir esos puntos. ¿Con qué? Con una línea recta. Ahora va a ir acá. Y esa sería la gráfica. De y igual a x más 1. ¿Qué necesité? Intersecto. Intersecto en x, intersecto en y. Con eso es suficiente para poder graficar. Ok, ¿ya recordaron haber visto esto? Sí, profe. ¿Sí? Yo no lo vi, pero sí seguro. ¿Cómo no lo vio si estuvo en el mismo colegio, Daniel? No, yo no estuve en el Juan Pablo el año pasado. Es cierto. Según Sí, yo. Daniel Él y también se fue Norma no igual que yo. estaba. ¿Quién Ni también? yo Ah, Norman se fue. ¿Verdad? recuerdo eso, profe. No sé si lo vi. Ok, Ariana y Fabián, ¿sí estuvieron en el Juan Pablo el año pasado? No, Ariana no. Ariana no. Fabián sí. Ok, Ariana, Fabián, ¿recuerdan haber visto esto? Sí, me parece que sí. Ok, Xavier. Ya no me acuerdo de esto. Ok, pero este es un ejemplo, ven, este es un ejemplo sencillo. Hay un ejemplo más sencillo que este, que es graficar y igual a x. Pero la idea siempre va a ser la misma, ¿verdad? Encontrar intersectos, encontrar esos dos puntos para poder graficar. Va a ser diferente cuando, va a ser diferente cuando a esta x de acá le agrego un 2. Entonces ya no es una función lineal, ahora se dice que es una función cuadrática, ¿verdad? Entonces si esta es una función cuadrática, esto va a cambiar. Entonces vamos a hacer otra pantalla acá y vamos a graficar f de x. Este lo vamos a hacer así porque en el tema que está en el libro se necesita graficar así. F de x igual a x a la 2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace esto? Vean, que graficar este tipo de funciones cuando solo tiene un x a la 2 se vuelve sencillo usando tabla de valores, porque lo único que tengo que usar es esto. Lo único que tengo que usar es esto, ¿verdad? Tengo que poner acá valores de x y acá tengo que ver a qué es igual y. Aquí cambié, ¿verdad? En vez de escribir f de x, escribo y. ¿Por qué? Porque f de x y y es lo mismo. ¿Por qué? Porque en un plano cartesiano voy a graficar x y y, pero el valor de x yo lo pongo, yo lo decido, y el valor de y va a depender del valor de x. Por eso aquí está en función de x, f de x, así se lee, función de x, ¿verdad? Entonces, dependiendo de cuánto valga x, eso vale y. ¿Por qué? Vean, porque aquí te escribo negativo 2, aquí escribo negativo 1, 0, 1 y 2. ¿Siempre van a ser esos números? Sí, siempre van a ser esos números. ¿Por qué esos números? Porque son los más sencillos que tengo. Yo pude haber escrito ahí negativo 3/4, negativo 0.8, pero es complicarse. Entonces mejor hacerlo lo más sencillo posible. Es mejor hacerlo lo más sencillo posible. Entonces trabajamos nada más con esos números. Entonces, ya que ya tengo esos números, voy a ver cuánto vale y. Si x vale negativo 2, entonces y es igual a negativo 2 a la 2. ¿Cuánto es negativo 2 a la 2? 4. 4, correcto. Y aquí tengo y igual a negativo 1 a la 2. ¿Cuánto es negativo 1 a la 2? 1. 1, muy bien. Y aquí tengo y igual a 0 a la 2. ¿Cuánto es 0 a la 2? 0. 0, correcto. Y ahora tengo que y es igual a 1 a la 2. 1. ¿Cuánto es 1 a la 2? 1. 1. Correcto. Y ahora tengo que y es igual a 2 a la 2. ¿Cuánto es 2 a la 2? 4.
4, correcto. Entonces, ahora tengo un valor de X, un valor de Y. ¿Cuántos puntos puedo formar ahí? Vean que puedo formar varios puntos. Acá los puntos que puedo formar serían el punto negativo 2,4. Ese sería un punto. El otro punto sería negativo 1,1. El otro 0,0. Y vean que ahí el primer número es con X y el segundo número es con Y. Y el otro sería 2,4. Entonces, con esos 5 puntos ya puedo dibujar esa gráfica. No va a ser una línea recta. Primera cosa que tengo que tener en cuenta. Las gráficas de este tipo de funciones no son líneas rectas. Las gráficas de este tipo de funciones son parábolas. ¿Verdad? Son parábolas. ¿Ustedes han escuchado alguna vez eso de las parábolas? Digamos, cuando están viendo fútbol, dicen que la pelota describe una parábola. O cuando están viendo básquet también. No, profe, no lo que había Como ido cuando a eso. va ondulado. ¿Cuándo qué? Como cuando va ondulado. Ajá. Cuando más o menos tiene esa forma. En física creo que ustedes ya vieron esto. Cuando hablaban del alcance horizontal, estaban viendo el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, cuando ustedes ven algo como esto, esa es una trayectoria parabólica, ¿verdad? Solo que la parábola va hacia abajo. Cuando ustedes, digamos, han visto esto, no sé, donde practican los skaters acá, esto tiene forma de una parábola, ¿verdad? No es un círculo completo. Tampoco puedo decir que es la mitad de un círculo porque puede ser un óvalo. Porque la parábola no es medio círculo. ¿Verdad? No es medio círculo, pero va a depender de eso. De esa forma, para que sea parabólico. ¿Verdad? Brian, enciéndame su cámara, por favor. Lo mando a dormir como a Pedro y a Desiree. Ok, entonces lo que tenemos que hacer ahora es graficar esos puntos, ¿verdad? Vean que en X tengo negativo 2, negativo 1, 0, 1 y 2. Entonces, acá voy a escribir negativo 1, negativo 2. Acá, 1 y 2. Y aquí, ¿quién voy a escribir? 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué hasta 4? Porque Y llega hasta 4. Entonces no tengo que graficar otra cosa más que eso. Bien, ahora vamos a graficar esos puntos. Lo voy a hacer con lo voy a hacer con una línea más delgada todavía y le vamos a cambiar el color. Pero antes voy a escribir los números aquí. Esto es negativo 2, negativo 1, 0, que va acá, 1 y 2. Y aquí va 1, 2, 3 y 4. Ahora, dice que es negativo 2, negativo 4. Entonces, ¿qué hago en negativo 2? En negativo 2 voy a trazar una línea como esta. Una línea perpendicular. Acá. Va a ir hacia arriba. Y en 4Y voy a graficar una línea perpendicular al eje también. Acá. Donde esas dos se cruzan, donde esas dos líneas se cruzan, ahí es el punto. Aquí. Ahí se cruzan. Ese es el punto. Ahora voy a graficar lo otro. Me dice que es negativo 1,1. Ok, negativo 1. Aquí. Negativo 1 para X. 1 para Y. Aquí. Ahí sería el otro punto.
Entonces vengo y con este lo marco diferente. Y acá sería el punto aquí. Ya tengo el otro punto. Y el otro punto es 0,0. Bueno, ahí no hay nada que hacer, nada más marcarlo acá. 0,0 es este punto que tiene un nombre especial. Ese nombre especial es origen, ¿verdad? Es aquí en el origen. Y ahora tengo el otro punto que es 1 para X, 1 para Y. 1 para X, 1 para Y. Entonces vamos a ver acá. 1 para X, trazo una línea hacia arriba. 1 para Y, trazo esta línea hacia acá. 2 para X, trazo esta línea hacia arriba. Y 4 para Y, trazo esa línea hacia acá. ¿Ok? Ya tengo esos puntos marcados. Acá y acá. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que unir todos esos puntos. ¿Cómo lo vamos a unir? Lo vamos a unir mediante una curva, una parábola. A ustedes les va a salir mejor que a mí, porque ustedes lo están haciendo con una regla. Aquí parece que eso estuviera recto, pero no creo que esté completamente recto. Entonces, lo que vamos a hacer es unir nada más esto. Lo vamos a unir acá. Acá tiene que verse una curva. Y eso sería una parábola. ¿Verdad? Eso sería una parábola. Y eso sería la gráfica de una función cuadrática. Vean que cuando f de x es igual a x a la 2, ahí no hay ningún signo menos, no hay nada, entonces la gráfica abre hacia arriba. Comienza en el origen, que es el punto 0,0, y abre hacia arriba. De esta gráfica siempre me van a pedir que encuentre algo. Esto ya es en todo ejercicio que tenga que ver con funciones, siempre me va a pedir algo. Me va a pedir que encuentre el dominio. ¿El dominio quiénes son? El dominio son todos los valores de x que puede tomar esa gráfica. ¿X puede ser cualquier número? Sí. Por lo tanto, yo digo que el dominio son los reales. Ahora, rango. Esa es otra cosa que también me piden, el rango. ¿El rango quiénes son? Son los valores en Y. Y si ustedes ven la gráfica de dónde comienza. La gráfica comienza de 0 y va hacia arriba, ¿verdad? Estas puntas de flechas acá al final de las curvas significa que eso continúa. Entonces, yo no puedo decir que va de negativo infinito a positivo infinito. Tampoco puedo decir que hay desde un número, no. Comienza desde 0 y lo damos en forma de intervalo, ¿verdad? Entonces comienza desde 0. Desde 0 cerrado, sí, porque lo incluyo dentro de la gráfica. ¿Y hasta dónde va? Va hacia positivo infinito. ¿Y por qué digo que va hacia positivo infinito? Porque esa gráfica va hacia arriba. Esa gráfica va hacia allá arriba, ¿verdad? Entonces por eso digo que es positivo infinito. Acá abajo no hay gráfica. Entonces no puedo decir que tiene un valor en Y, tiene un valor negativo Y, no. Ahí no ocurre eso. En esta gráfica no ocurre esto. Ok, con eso ya tenemos entonces una idea de cómo graficar, de qué es lo que nos va a pedir en el tema que nosotros vamos a ver. ¿Por qué? Porque esto es una función lineal, la que vimos anteriormente, y una función cuadrática. Ahora, ya sabiendo esto y ya sabiendo los dos métodos, porque en el primero vimos que es por intersectos. En el segundo vimos que usando la tabla se puede hacer. No siempre va a ser así. Como les decía al principio, una función cuadrática también se puede graficar cuando tengo un vértice, cuando tengo un eje de simetría, cuando tengo intersectos, ¿verdad? Una función cuadrática. Pero en este caso lo vamos a dejar de esa forma. ¿Por qué? Porque va a ser más sencillo entender el tema que sigue. Entonces vamos a quitar esto acá. Vamos a volver al libro. Acá.
Las funciones polinómicas son funciones que se pueden expresar de la siguiente forma. Vean, que lo que está acá es la expresión general de un polinomio. No sé si ya lo habían visto antes. Pero esto de acá es la expresión general de un polinomio. ¿Verdad? Donde dice a sub n, x a la n, más a sub n menos 1, x a la n menos 1. Prácticamente ahí que le están diciendo. Un ejemplo de esto sería lo siguiente. Tener un x a la 3 menos 2x a la 2 más x más 1. Y eso es un polinomio. ¿Verdad? Entonces, ¿se cumple lo que está acá? Sí, vean, el primero sería x a la n. El segundo sería x a la n menos 1. 3 menos 1, 2. Y el segundo sería x a la n menos 2. 3 menos 2, 1. Y el último sería este de acá. Este de aquí sería este de acá. Y el último, a sub 0, no lleva x, sería este de aquí. ¿Verdad? No todos los polinomios son así. Pero este sería un claro ejemplo de esa nomenclatura que nosotros tenemos ahí. Entonces, ¿cuál es la característica de una función polinómica? Vean que aquí tiene esto, f de x igual a un polinomio. F de x igual a un polinomio. ¿Qué características tiene que tener para que sea función? Si no tiene esas características, no es función. Pregunta de examen. Si no tiene características, no es función. ¿Qué características puede tener? Que los coeficientes tienen que ser números reales. ¿Saben cuáles son los coeficientes? ¿Recuerdan cuáles son los coeficientes? En palabras sencillas, ¿cuáles son los coeficientes de un polinomio? Las X. No, esas serían las variables. Los números. F. F, no. Fabián, deje chatear, por favor. A lo que está elevado. A ver cuáles son los coeficientes, por favor. A lo que está elevado. Esos son los exponentes. Ya casi van dando. Ya Bueno, que lo no- acompañan, entonces. Sí, son los números que Los están que lo complementan. Correcto. Son los números grandes que están acompañando a la variable. Por ejemplo, 3x a la 2 menos 5x. ¿Quiénes son los coeficientes? 3 y negativo 5. La 3 y negativo 5 son los coeficientes. Esos son los números que acompañan a las variables. Los pequeños que están acá se llaman exponentes. Y estos, las x, se llaman variables. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la condición que tiene que tener ahí? Dice que los coeficientes tienen que ser números reales, no pueden ser números imaginarios. Otro, el coeficiente principal es diferente de 0. ¿Cuál es el coeficiente principal? Es el coeficiente que está con la variable de mayor exponente. Estas son las cosas que el libro no le dice porque supone que usted ya lo sabe. Lo otro le dice, los exponentes son enteros positivos o ceros. Vean que los exponentes, o sea, los números que están arriba, no pueden ser fracciones. ¿Verdad? No pueden ser fracciones. No puedo tener algo como esto. No puedo tener un x a la 2/3. ¿Por qué? Porque entonces esto no sería función. Hay funciones que tienen esta forma, pero en funciones polinómicas de grado mayor que 2, eso no puede ocurrir. ¿Verdad? Entonces, esas son las condiciones para que una función polinómica sea eso, una función polinómica. Entonces, vamos a ver acá algunos ejemplos. Vean, f de x igual a x a la 3, f de x igual a x menos 1 a la 3 más 2, f de x igual a más 2x a la 3 más 3x a la 2 menos 8x menos 1. Y esta es una expresión. Vean. A a la 4, x a la 4, a la 3, x a la 3, y lo que le pide aquí es nada más que usted identifique. Esta es una función polinómica cúbica. ¿Por qué será cúbica? Porque la variable está elevada a la 3. Aquí tengo otras variables, pero yo me tengo que fijar en el término donde la variable tiene mayor exponente. ¿Cuál es ese? El primero, aquí, 2x a la 3.
En la otra, la expresión a a la 4 es una función polinómica cuártica. ¿Por qué se llama así? Porque está elevada a la 4. Aquí no se ve exactamente que está elevado a la 4, pero recuerden que yo tengo que multiplicar x a la 2 por x por x. Entonces ahí nos queda x a la 4. En este caso ahí sí se ve claro que tengo 2x a la 4. ¿Verdad? Ahora, ¿cuál es la expresión general de una función de quinto grado y de sexto grado? Me imagino que eso les queda a ustedes porque ahí no le da la solución. Bueno, entonces ustedes expresen una expresión general. Cuando se refiere a una expresión general es esto de acá. Eso es una expresión general. Y tiene que ir así. Si es de quinto grado, sería a la 5, x a la 5, más a la 4, x a la 4, más a 3, x a la 3, y así sucesivamente, ¿verdad? Les sugiero que ustedes lo escriban. Cuando termine la clase, escriban eso, por favor, porque si no se les va a olvidar. Y eso es una pregunta de examen. Ahora, el estudio de las funciones polinómicas de grado mayor que 2 representan más dificultades que el de las de grado menor. Las funciones polinómicas son funciones continuas y esta propiedad junto con las técnicas de traslación de los ejes o desplazamiento horizontal y vertical de la gráfica de la función base anteriormente estudiados ayudarán a tratar las gráficas de este tipo de funciones. Por ejemplo, la gráfica de y igual a 2x a la 3 se obtiene a partir de la gráfica de la función base y igual a x a la 3 multiplicando por 2 cada ordenada. La gráfica de y igual a negativo x a la 3 se puede obtener a partir de la gráfica de la función y igual a x a la 3 multiplicando cada ordenada por negativo 1 medio. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué se refiere con eso de traslación? ¿Qué será eso de traslación? ¿Qué será eso de que los ejes se desplazan horizontal y verticalmente? Bien, eso es lo que vamos a ver ahora. Porque ahí dice que tengo que usar eso para poder graficar esto. Pero ¿cómo se hace? Veamos esto. Dice, dada la gráfica y igual o f de x igual a x a la 3, determinar 1, la gráfica, inciso A, inciso B, el dominio, inciso C, el rango, y el inciso C, intersecto en el eje Y. ¿Verdad? Eso es lo que nos piden. Entonces, y igual a x a la 3. Lo primero que tengo que hacer es la función. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con una tabla de valores. Esta es una tabla de valores. Una cosa que ustedes tienen que saber. Estos valores de x, estos que yo tengo acá, yo los escribo. Yo los elijo. Aquí el autor del libro escribió negativo 1, negativo 2, perdón, negativo 1, negativo 1 medio dos veces, 0, 1 medio, 1 y 2. Aquí hay un error. Aquí es un tercio, porque si no, no daría un octavo. Corrijan eso, por favor. Aquí es un tercio. Porque si no, no daría un octavo. Entonces, después, ¿qué hacen? Después hay que ver cuánto vale y. Pero recuerden que y va a depender de cuánto valga x. Entonces, para el primero, y va a ser igual, como aquí digo, aquí, que y es igual a negativo 2. Entonces aquí voy a escribir negativo 2 a la 3. ¿Cuánto es negativo 2 a la 3? ¿Cuánto es negativo 2 a la 3? Vamos a ver. Negativo 2 a la 3. Sería 8. Negativo 8, correcto. ¿Por qué es negativo? Porque es un número negativo elevado a una cifra impar, siempre da negativo. ¿Y por qué da 8? Porque 2 por 2, 4, por 2, 8. ¿Verdad? Y en el otro nos queda negativo 1. Negativo 1 a la 3 es negativo 1. Negativo 1 tercio. Aquí usar un negativo 1 tercio. Entonces, negativo 1 tercio a la 3. Aquí sería igual. Es negativo y 1 a la 3, 1. 3 a la 3, 27. Sí, ¿verdad? 3 a la 3 es 27, ¿o no? 3 por 3. Por 3.
27. 27. Entonces eso es lo que me da. Ahora, voy a borrar acá cuando no quiero escribir más. Acá voy a poner negativo 1 medio. Negativo 1 medio elevado a la 3. ¿Cuánto es? Es negativo, porque es un número negativo elevado a una cifra impar, siempre nos queda negativo. Y 1 a la 3, 1. 2 a la 3, 8. ¿Verdad? Y de ahí vienen todos estos valores de acá. Ahora, lo que hicimos en aquella gráfica, en la gráfica cuadrática, eso mismo vamos a hacer aquí. Poner los puntos acá y unirlos. La forma siempre la tengo que tener en cuenta. No va a tener la forma, ojo, no va a tener la forma de una parábola. Tampoco son líneas rectas, tienen que ser curvas. La gráfica prácticamente siempre va a tener esta forma. Cuando la X es negativa, cuando la X es positiva, perdón. Si la X es negativa, va a tener esta forma. Ya con eso en mente, al momento de graficar esto, para mí va a ser más fácil, porque ya sé qué forma va a tener, ¿verdad? Y siempre va a terminar así, y siempre va a terminar así. ¿Por qué le tengo que poner eso? Indicando que esta gráfica crece hacia el infinito positivo y decrece hacia el infinito negativo. Siempre va a tener esa forma, ¿verdad? Bien. Profe, Bien. una pregunta. ¿Por qué en el negativo, no, en el positivo, 1 medio a la 1 octavo no daba con 1/3, pero después del 0 sí? Es que hay un error. O sea, Hay un sí. error. Un medio sí es un octavo. Sí, un medio sí es un octavo. Eso sí está bien. Pero negativo 1 medio es negativo 1 octavo, sí. Pero aquí hay un error. Acá. Porque aquí otra vez vuelven a escribir negativo 1 medio y no puede quedar negativo 2. ¿Verdad? Entonces, aquí en esta gráfica hay un error, pero aquí sí está bien. O sea, negativo 1 medio sí es negativo 1 octavo y 1 medio sí es 1 octavo. Recuerden que cualquier número negativo elevado a una cifra impar siempre va a quedar negativo. Así como cualquier número negativo elevado a una cifra par siempre va a quedar positivo. ¿Verdad? Entonces, sabiendo eso, va a ser más fácil, ¿no? Entonces, ya que tenemos eso, ya podemos ir a nuestra guía. En la guía nos va a pedir lo mismo que están haciendo en esos ejemplos, ¿verdad? Lo mismo va a pedir. ¿Qué tengo que usar como referencia? Nada más esos ejemplos que están ahí arriba, ¿verdad? Solo son 10 ejercicios. Y siempre le pide lo mismo. En este caso ni le pide dominio y rango, lo único que le pide es la gráfica, ¿verdad? Entonces, ¿usted qué va a hacer? Se va a tener que ir a estos ejercicios de ejemplo, revisarlos y vea qué es lo que pasa cuando se le resta 2. Cómo se mueve la gráfica. Vea qué es lo que pasa cuando